muchas gracias por estar aquí en la Casa Universitaria en ocasión de esta conferencia que nos presenta un colega que ya nos ha hecho el favor de estar con nosotros en alguna ocasión y ahora vuelve felizmente a Lagos de Moreno. Esperemos para hacer esto tradición al menos bien a lo trienal. Nos acompaña esta tarde el doctor Luis Martínez Andrade, de quien leo un breve currículum. Luis Martínez Andrade es licenciado y maestro en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es doctor en Sociología también por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. En 2009 recibió el primer premio del concurso internacional de ensayo Pensar a Contracorriente, organizado por el Instituto Cubano del Libro, el Ministerio de la Cultura de Cuba y la editorial en Ciencias Sociales. Es autor de Religión sin Redención, Contradicciones Sociales y Sueños Despiertos en América Latina, publicado por Ediciones de Medianoche y la Universidad de Zacatecas en 2011, que ha tenido ediciones en polaco, en francés y en inglés. Asimismo, de Las dudas de Dios, Teología de la Liberación, Ecología y Movimientos Sociales, publicado por Otra América en 2015, y Écologie et Libération, Critique de la Modernité dans la Théologie de la Libération, publicada por Van Dieren en 2016. Además, es compilador junto a Manuel Meneses del libro Esperanza y Utopía, Ernst Bloch desde América Latina, Taberna Libraria Editores 2012, y de El Camino de las Fieras, Violencia, Muerte y Política en el Sur Global de ACD Editorial 2016. Su interés se inscribe en la relación entre la ecología y la religión en América Latina, tema sobre el cual ha publicado más de una veintena de artículos en revistas científicas de Europa y América Latina. Actualmente se encuentra realizando una estancia postdoctoral en el Colegio de Estudios Mundiales de la Fundación Maison des Sciences de l'Homme de París, que ahora mismo está haciendo además el trabajo de campo de dicha estancia y es por ello que hemos podido aprovechar para que se traslade hasta estos queridos Altos de Jalisco para impartir esta conferencia que se titula Cristianismo de Liberación y el 68. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Buenas tardes a todos ustedes. Agradezco la invitación a la universidad, especialmente a la doctora Espinoso y al doctor Camacho y a mi amigo David Carvajal López, quien conozco desde nuestros años del doctorado en París. Y bueno, me es grato estar nuevamente aquí en estas instalaciones para poder hablar sobre el cristianismo de la liberación y el movimiento del 68, o lo que se conoce como el momento 68. Bueno, primero que nada, me gustaría mencionar que habría que hacer la distinción entre lo que se conoce como teología de la liberación y cristianismo de la liberación. Es decir, por lo general hablamos de teología de la liberación como un conjunto de escritos publicados a finales de los años 60, principios de los años 70, por teólogos latinoamericanos como fueron o son algunos Gustavo Gutiérrez, los hermanos Boff, Rubén Drí, que es una corriente de pensamiento de los años 70, ¿no?, que incursionan en el debate teológico partiendo del sufrimiento de las víctimas del capitalismo y de la modernidad. Entre la crítica de la teología de la liberación que se hace en esos años es, por ejemplo, una crítica al sistema capitalista como sistema idolátrico. Eso es importante porque por lo general siempre se ha mencionado, se ha pensado el secularismo como un momento en el cual los dioses son desterrados del ámbito público al ámbito privado, ¿no? No hay dioses, esta idea, ¿no?, del secularismo. Y lo que planteaban los teólogos de la liberación de los años 70 es que no, que el sistema es idolátrico, ¿no? En el capitalismo hay un nuevo dios, el dinero, ¿no?, la plata, ¿no?, que se posiciona en el centro de las relaciones sociales, pues lo que decía Marx, el fetichismo de la mercancía, en el que los hombres se convierten en cosas y las cosas se convierten en personas. Bueno, ese sería un rasgo interesante de la teología de la liberación. Evidentemente, bueno, hay otros aspectos que es, por ejemplo, el recurso de las ciencias sociales,
del análisis de las ciencias sociales para entender las desigualdades sociales. Bueno, esto digamos que es lo que se conoce como teología de la liberación, repito, que va a surgir finales de los años 60, principios de los años 70, hasta actualmente con las nuevas corrientes teológicas que hay. Sin embargo, a mí me gustaría venir a los antecedentes del movimiento del 68. Hay un historiador francés que se llama Denis Pelletier, que habla sobre el momento del 68, es decir, él va a analizar el movimiento de mayo del 68 y su relación con el movimiento en Francia, ¿no? Evidentemente, como la mayoría de los franceses, es una visión que se concentra en Francia, ¿no? Yo diría hasta provinciana, ¿no? Y bueno, él dice que un rasgo particular de eso que él llama momento del 68 es que en ese momento tanto estudiantes como los cristianos de izquierda van a hacer incursión en la política a través de la fe, ¿no? Y bueno, él lo explica con todos los movimientos que se dieron en el hexágono francés, la famosa misa, ¿no? de los curas rojos y todos estos que van a tener un impacto, ¿no? Bueno, por otro lado, por lo general los historiadores de la Iglesia e incluso historiadores de la teología siempre han subrayado el hecho de que Vaticano II es fundamental para entender la teología de la liberación. Como ustedes saben, Juan XXIII llama a un ayornamiento, a una puesta al día de la Iglesia y va a generar lo que es el Concilio Vaticano II, que se va a llevar a cabo de 1962 a 1965. Si bien esta hipótesis o tesis no es falsa, a mí me parece que es incompleta. Es decir, pensar que la teología de la liberación es resultado de simplemente Vaticano II, me parece que es obviar o soslayar movimientos específicos que se dieron en los años 50 y 60 en América Latina. Ya hablaré de ello, ¿no? Me parece que para tener una visión global del origen de la teología de la liberación hay que entender qué ocurría en los años 50 y 60. Y evidentemente, ya vamos entrando al tema que nos compete ahora, que es el momento 68 en la Iglesia Católica Latinoamericana. Como ustedes saben, en 1968 se da la famosa conferencia en Medellín del Episcopado Latinoamericano, donde entre los, ¿cómo se dice? Entre los resultados, o digamos las publicaciones doctrinales, va a aparecer el concepto de la opción preferencial por los pobres, que es fundamental. Así me parece que es importante ya en los documentos episcopales del 68. ¿Cómo se llega ahí? Bueno, primero, yo considero que hay que entender la historia de América Latina a partir de la conquista, en el sentido de que hay tres fenómenos que se van a articular a partir de 1492, que es el origen de la modernidad, en un sentido del momento en el que Europa se va a abrir al Atlántico, más allá del debate que se puede entender por modernidad, porque así como los filósofos no se ponen de acuerdo cómo entendemos si la modernidad, igual los historiadores, ¿no? Es una gran pelea, ¿no? Es que lo ubicamos, ¿no? Si ya empiezan ahí las muecas, ¿no? Si en el siglo XIX, en el siglo XVII, ¿no? Bueno, más allá de ese debate, yo creo que es importante considerar el momento en el que Europa deja de estar aislada, ¿no? Y se abre al Atlántico. Y bueno, pues, sacan la lotería, ¿no? Descubren en el Caribe y en este continente el oro, la plata y bueno, la modernidad, o lo que entenderíamos como modernidad, sería en el momento en el que hay un ego conquiro, un yo conquisto que se da a través de la violencia, ¿no? Y va a generar una subjetividad occidental en relación a un otro dominado, en este caso el indígena. Entonces, bueno, me parece que eso es importante porque hay un sociólogo peruano que acaba de morir hace un par de meses, Aníbal Quijano, que nos va a proponer el concepto de colonialidad del poder, es decir, una estructura, un patrón de explotación, de dominación que va a estar articulado en función de tres elementos: la raza, el género
y la clase o el trabajo, ¿no? Y por eso a partir del siglo finales del XV, XVI se va a estructurar un patrón de dominación en el cual, por ejemplo, el patriarcalismo, ¿no? Las relaciones patriarcales que se dan actualmente, ¿no? Se van a estar reconfigurando. Asimismo, las relaciones etnorraciales. Bueno, en ese proceso, evidentemente, la Iglesia jugó un papel importante, tanto de dominación, es decir, de legitimidad de la conquista, como la contraparte, que vendría siendo, como todos conocen, las famosas tesis lascasianas, creo se dice en español, y hablamos de ese debate de Valladolid, llevado a cabo entre 1570 y 1571, ¿no? Es decir, dos formas de entender la evangelización. Por un lado, Gines de Sepúlveda, que moviliza o recurre a Aristóteles para legitimar la conquista, en el sentido de, bueno, los indios no tienen propiedad privada, entonces no tienen cultura, no tienen religión, son idólatras. Eso por un lado. También la cuestión del derecho internacional, bueno, es que es posible, cómo justificar la conquista de seres, de sujetos que nunca habían agredido directamente a la península, ¿no? Bueno, ese debate de 1570 a 1571, ¿no? Se da entre Gines de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, ya sería un antecedente para ver ese doble rol de la religión o del papel de la Iglesia. Y no solo fue Bartolomé de las Casas, hubo muchos, Antonio de Montesinos y bueno. La Iglesia en general va a cumplir ese rol, ¿no? Aquí, bueno, en el caso mexicano tuvimos a José María Morelos y Pavón, a Miguel Hidalgo, ¿no? Bueno. Esto evidentemente va a ser un antecedente importante en la construcción de una iglesia, si ustedes quieren, popular, ¿no? Una iglesia del lado de los pobres. Pero va a haber algo muy importante. Primero, evidentemente, es que en los años 50 más o menos, el primer golpe de Estado que se da aquí en Guatemala en el 54, ¿no? Para quitar a Arbenz porque estaba haciendo una reforma agraria, luego en Bolivia y finalmente el golpe del 64 en Brasil, van a generar un contexto, ya venimos hasta el siglo XX, ¿no? Perdón por brincar tan rápido, pero nada más para que vean cómo va la estructura del discurso. La Iglesia va a cumplir un rol importante. Evidentemente, cuando hablamos de teología de la liberación o de cristianismo de izquierda, estamos hablando de movimientos minoritarios. Pues no es en general pues la mayoría de los casos. En los años 50 más o menos, en Brasil, producto de este famoso movimiento de acción católica, ¿no? Que llega aquí a inicios de siglo, va a generar que, por ejemplo, en el caso brasileño hubo dos organismos muy importantes, la Juventud Universitaria Católica y la Juventud Obrera Católica, ¿no? Que eran esta especie de organismos sindicales donde se agrupaban pues, católicos, ¿no? Universitarios, jóvenes católicos, en esta línea de acción católica. Pero hay un sociólogo brasileño llamado Luis Alberto Gómez de Sousa que hace un análisis interesante porque muestra que en los años 50 la mayoría de estudiantes de la IOC y de la YUC eran sobre todo estudiantes de ingeniería, ¿no? Y poco a poco estos estudiantes empezaron a tener un proceso de radicalización. Recuerden que estamos en lo que se conoce en esos momentos como el pacto populista, ¿no? Está Getúlio Vargas, ¿no? Tenemos todo el proceso de industrialización que hubo en México a través de Cárdenas. Bueno, entonces hubo un proceso en el caso brasileño, bueno, de concientización, en el cual, por ejemplo, vamos a ver que muchos estudiantes ya a finales de los 60 que empiezan a hacer empiezan a llegar estudiantes de carreras como filosofía, sociología, ¿no? Es lo que, bueno, muestra Gómez de Sousa, hay un proceso de radicalización. Entonces ya los estudiantes entre los años 50, 60 ya empiezan a hablar de que el capitalismo es una sociedad anticristiana, ¿no? Y que la opción es pues una sociedad socialista, ¿no? Se me olvidó mencionar que mucho antes de Vaticano II, del 62 al 65, hubo un fenómeno muy importante en América Latina que marcó muchas generaciones y es la Revolución Cubana.
Hay que recordar que en 1959, que se da la revolución en Cuba, es un momento importante de inflexión en nuestra historia que marca generaciones de estudiantes, de militantes, ¿no? Vean, estamos hablando de que es 3 años anterior, ¿no? a la primera apertura del concilio. Entonces, la Revolución Cubana va a marcar esta generación de estudiantes, a esta generación de jóvenes, ¿no? Tanto católicos como laicos. Bueno, hubo el caso de un Omonier, ¿cómo se dice? Capellán. De un capellán brasileño que se llamaba Almeri Becerra. Y el caso de Almeri Becerra es importante porque él va a ser uno de los primeros capellanes que en estas reuniones de la JOC va a empezar a recurrir al análisis marxista, para demostrar que, bueno, repito, la sociedad capitalista es una sociedad que está creando explotados y explotadores. Y lo que dice Becerra es, en resumen, la distinción no es entre creyentes y ateos. Esa no es la división fundamental, sino entre explotadores y explotados, ¿no? Esto sobre todo, bueno, Gómez de Sousa analiza que en Belo Horizonte, en la ciudad más importante de Minas Gerais, era el grupo más radicalizado. Estamos hablando de que esto estaba ocurriendo en 1954, por ejemplo, ¿no? Entonces, en Belo Horizonte, donde va a haber un grupo muy radical en Brasil, los estudiantes van a llegar a algún acuerdo, a llegar a formar un grupo que se llamaba Alianza Popular, que era un grupúsculo que aglutinaba católicos de izquierda y militantes comunistas, ¿no? Para trabajar en la transformación, ¿no? Estamos, les digo, en finales de los 50. Estamos mucho antes del Concilio Vaticano y mucho antes de los primeros textos de la Teología de la Liberación. Bueno, estos movimientos populares de organización se van a radicalizar a partir del 64 en el contexto brasileño, repito. ¿Por qué? Porque pasamos a partir del golpe de Estado en el 64 en Brasil, se pasa de lo que se conoce como el pacto populista al pacto de la dictadura, ¿no? Del golpe de la dictadura. Como ustedes saben, a partir del año del 64 va a haber movimientos muy importantes en Brasil que van a estar en la lucha por los derechos humanos, sobre todo a través del trabajo de las comunidades eclesiales de base. Entonces eso es importante porque cuando, por ejemplo, Gustavo Gutiérrez en los 70s publica Teología de la Liberación, Perspectivas, va a recurrir y va a decir que finalmente la Teología de la Liberación es la expresión teológica, intelectual, espiritual de movimientos que la anteceden. En este caso, las comunidades eclesiales de base. En Brasil, por ejemplo, mucho antes de que surgiera el antecedente del movimiento de los sin tierra, son las famosas ligas camponenses, las ligas campesinas, donde, por ejemplo, ya en los años 60, el papel de la pastoral de la tierra es fundamental, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en el 68? Bueno, ya hablamos de la conferencia en Medellín, pero en 1968, ese mismo año, en Estados Unidos, un teólogo llamado Rubén Alves está presentando su tesis de doctorado titulada Hacia una teología de la liberación. Es el primer momento en el que surge el término teología de la liberación. 1968, Rubén Alves está en Estados Unidos. El problema es que la tesis, cuando se tradujo al portugués, se publicó con el título Da Esperanza, ¿no? De la esperanza. Entonces se borró, bueno, se borró el término teología de la liberación. Evidentemente Gutiérrez y toda esta generación habían leído esa tesis y les pareció pertinente el término teología de la liberación, y por eso Gutiérrez, ¿no?, va a publicar, y se le conoce como el padre de la teología, olvidando que el primero en usar el término es Rubén Alves, que él sobre todo viene de la iglesia protestante, porque por lo general siempre se ha dicho, ¿no?, que las iglesias protestantes son reaccionarias, ¿no?, y bueno, son como de esos lugares comunes. Bueno, pues sabemos que no fue así, que tan solo el primero que menciona teología de la liberación es Rubén Alves en 1968.
68, ¿no? Entonces eso es interesante porque esto nos permite ver un 68 desde el sur. Ahora, pasemos al caso colombiano. Como ven, yo pedí que por favor pusieran la imagen de Camilo Torres. Bueno, Camilo Torres, como saben, era un sacerdote colombiano que va a irse a estudiar una maestría en Lovaina, la Nueva, va a conocer allá François Otard, y bueno, él va a regresar a Colombia años más tarde, y él va a entrar en un proyecto con Orlando Falsborda, con Guzmán, un otro cura, y van a ser los encargados de dos proyectos. Uno, de entender la violencia. Bueno, recuerden que Colombia, bueno, es uno de los países, ¿no?, donde la guerra civil ha durado bastantes años, ¿no? Y eso por un lado, entender el fenómeno de la violencia en Colombia, es uno de los proyectos que él tiene con estos investigadores. Van a publicar un libro que se llama La violencia en Colombia, y por el otro lado, él va a estar encargado de un análisis de la reforma agraria, porque como ustedes saben, en Colombia no hubo reforma agraria y bueno, las consecuencias las ven ahora, ¿no?, con las guerras que hay ahí. Bueno, es un país ahora dividido entre los grandes propietarios y las transnacionales. Camilo Torres va a estar en Colombia, va a fundar el departamento de sociología, incluso lo va a fundar en la Universidad Nacional. Él va a fundar sociología, porque él es sociólogo, y bueno, empieza todo un proceso de acompañamiento, de estudiar cuál es el rasgo común en Colombia, ¿no?, que genera que haya violencia, explotación, y se da cuenta que es necesaria la reforma agraria. Él va a intentar que haya un bloque, tanto entre militantes progresistas, ¿no?, y la gente de avanzada. Bueno, no lo logra, pero hay algo muy interesante, que más o menos, si ustedes han leído Los 100 años de soledad de García Márquez, van a ver que ahí García Márquez narra la historia de una matanza de una bananera. Bueno, les recomiendo que lean a García Márquez, ¿no?, pero sobre todo que vuelvan a releer Los 100 años de soledad, porque ahí se va a narrar esta famosa matanza de campesinos que se da como por los años 20, 30. Esto evidentemente va a quedar en la memoria colectiva en Colombia, y por ejemplo, en el 64 va a haber un movimiento muy importante de comunidades autónomas que se van a denominar la República Independiente de la Marquelita. Estamos hablando de allá en el 64. Se da una marcha muy importante para evitar que el gobierno, ¿no?, asedie y haga la represión. Pues al gobierno no le importa y hace un bombardeo. Estamos hablando del 64. Esto va a radicalizar, incluso Camilo Torres manda cartas al arzobispo de Colombia para pedir que intervenga, o sea, que iba a ser una masacre. Pues el gobierno ni siquiera lo escucha, no lo reciben, y bueno, se da el bombardeo. ¿Por qué menciono la Marquelita y la represión? Porque eso va a dar origen a lo que posterior serán las Fuerzas Armadas Populares, que es lo que se conoce hoy como las FARC. Y de hecho hubo un movimiento muy importante, una marcha nacional. Repito, estamos en el 64. En el 64 también se va a dar una marcha muy importante de estudiantes en Colombia, que van a llevar incluso a una huelga estudiantil en Santander. Y eso también va a impactar a Camilo Torres y lo va a llevar al final a radicalizar su posición. Es decir, él se va a unir a lo que será el Ejército de Liberación Nacional, al ELN, y en su primer combate muere, ¿no? Y como ven, él muere en el 66, 2 años antes del 68. La muerte de Camilo Torres, una muerte profética, va a tener un impacto evidente, y lo tiene todavía, ¿no? Hay grupos en Colombia que se hacen llamar camilistas, ¿no? Ahorita abordaré la cuestión de la importancia de Camilo Torres en lo que será la teología de la liberación, porque me parece que también se ha soslayado. Bueno, termino esta idea. Camilo Torres muere y va a haber un movimiento en Colombia liderado por este famoso obispo Gerardo Valencia Cano,
que va a recuperar, él va a fundar un círculo pues de estudio, de acción social, que va a recuperar las ideas de Camilo Torres, ¿no? Y bueno, ¿por qué yo digo que Camilo Torres ha sido un pensador soslayado? Bueno, primero, porque yo creo que no se le ha dado el valor, como al Che Guevara tampoco, de su pensamiento político y de su pensamiento humanista. Por lo general a Camilo Torres y al mismo Che Guevara se les… que muere incluso el Che Guevara también por esos años en Bolivia, además, hay que mencionarlo, en el 67 me parece. Me parece que a estos dos personajes, tanto Camilo como el Che Guevara, se les reduce a, sí, jóvenes utópicos, guerrilleros, ¿no? Pero hasta ahí. Y no se ha profundizado en su pensamiento político ni teológico. En el caso de Camilo. Un ejemplo, Camilo Torres, les digo, era sacerdote, él es sacerdote, pues es teólogo también, y él va a acuñar un concepto muy importante que es el de amor eficaz. Que a mí me parece que es un concepto que hay que entender y hay que estudiarlo incluso en la teología. ¿Qué es el amor eficaz? Bueno, dice Camilo Torres, bueno, yo les recomiendo, se publicaron sus escritos políticos y bueno, ahí así están como no ordenados, pero hubo una edición, sobre todo los colombianos se han dado la tarea de ordenar todos sus textos y sus homilías, ¿no? Bueno, Camilo Torres entiende por amor eficaz el proceso en el cual usted no solo ayuda a su hermano o hermana desde una posición caritativa, es decir, ahí usted está guardando su posición como las monedas que a ustedes les sobran en las limosnas, ¿no? Dice, bueno, eso al final sí, ok, usted da lo que… Pero eso no es, decía Camilo, eso no es realmente cristiano. El amor eficaz es ponerse al lado del hermano y ayudar a que salga de ese nivel de miseria, ¿no? Por amor eficaz, diría Camilo Torres, ¿cómo lo entenderíamos políticamente? Bueno, hay una palabra, compromiso. En teología se podría llamar encarnación. A mí me parece que es un concepto de amor eficaz que nos permite desde una hermenéutica, bueno, yo así lo hago, ahora sí que si los teólogos de Europa o Estados Unidos eso no les interesa, pues no importa, o sea, ya ellos, ¿no? La miel no es para los burros, como decían. Pero yo creo que ese concepto de compromiso, ¿no? Que sería en términos de filosofía política, sería lo que es encarnación. Y por eso yo creo que nos permite entender el por qué Camilo Torres decide tomar las armas, ¿no? Y ahí incluso podemos hacer toda una interpretación sobre la violencia, ¿no? Pero no es el caso, no es el tema de hoy. El tema de hoy es el momento 68. Estoy mencionando estos antecedentes porque nos va a permitir entender lo que después, repito, será la teología de la liberación y el porqué del compromiso de muchos teólogos y miembros del clero en sus participaciones en procesos revolucionarios, como fue el caso de Nicaragua en el 79 y otros tantos, en El Salvador, por ejemplo, e incluso en México, con la formación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que sabemos que algunos de sus miembros habían sido catequistas, ¿no? En la época de Samuel Ruiz. Entonces, bueno, para nosotros el momento les digo, esto me parece que todavía es mucho más radical. Los textos que estaba sacando la IOC con el capellán Becerra eran aún más radicales que lo que estaba proponiendo Vaticano II. Entonces, por eso yo digo que habría que entender, digamos, la teología de la liberación o el cristianismo de la liberación a partir desde una historia desde abajo, ¿no? Desde el sur global. Bueno, eso es en el caso colombiano, pero podríamos igual, bueno, ya hablamos de Brasil, ya hablamos de Colombia, hablemos en el caso de México. Bueno, aquí no está por demás mencionar el trabajo de Méndez Arceo, ¿no? Y su grupo en el CIDOC, acompañado por gente como Iván Illich, quien también era sacerdote, ¿no? De origen croata. Erich Fromm, quien llega a escribir desde la teoría crítica, porque Erich Fromm forma parte de este grupo fundado por la Escuela de Frankfurt, ¿no? Marginal, pero es de los que escribe sobre Marx y la religión, ¿no? Desde el psicoanálisis, ¿no? Entonces me parece que es interesante. Dentro de los aportes de nuestros pensadores mexicanos se encuentra, por ejemplo, Porfirio Miranda, quien va a escribir Marx y la Biblia, y bueno, otro tipo de pensadores. Bueno, entonces, el movimiento del 68, como ustedes saben,
este año se cumplen los 50 años, ¿no?, de lo que sucedió en el Mayo francés, los movimientos aquí en México, ¿no?, Tlatelolco, y se habla de 500 a 800, ¿no?, más o menos estudiantes muertos, que bueno, no hay cifra oficial, pero bueno, son más o menos los cálculos que se da, y ahí evidentemente también la Iglesia cumplió un papel importante. A raíz del 68, personas como Méndez Arceos van igual a radicalizar sus posiciones, ¿no?, de denuncia. Entonces yo creo que los movimientos que se dan en toda la década de 50, 60, repito, con el papel de las comunidades eclesiales de base, que van a crear una nueva cultura política, porque no entenderíamos la creación del Movimiento de los Sin Tierra o del PT o de la Revolución Nicaragüense, repito, sin abordar el papel de las comunidades eclesiales de base. Bueno, esto va a dar pauta a que los teólogos de la liberación puedan desarrollar una propuesta teológica propia. Evidentemente, sobre todo son los europeos, van a decir, sí, pero usted omite que muchos de esos teólogos vinieron a estudiar a Europa, ¿no? Porque siempre hay que decir, ¿no?, que es gracias a los europeos que nosotros tenemos razón, ¿no? Usted omite que Gustavo Gutiérrez estuvo en Lyon, o que Leonardo Boff hizo el doctorado en Múnich, ¿no? Bueno, hay historiadores que plantean esta idea, ¿no?, de la… ¿cómo se dice? Lo de la circulación de saberes. No, pues evidentemente que nada es tabula rasa. Y ya, si quieren, con eso cerramos, ¿no? Evidentemente que, por ejemplo, en los años 40 hay algo que se conoce como la nueva teología, sobre todo en Alemania. Ahí, por ejemplo, en los años 60 se desarrolla la teología política. Los dos pensadores más importantes serían Metz, Jean-Baptiste Metz, y Jürgen Moltmann, quien, inspirado en Ernest Bloch, va a publicar la Teología de la Esperanza. De hecho, Moltmann escribe Teología de la Esperanza también por esos años 68-69, y Leonardo Boff, bueno, va a tener acceso a este tipo de textos. En Francia está ocurriendo lo mismo con la nueva teología, con pensadores. Ya estamos en el personalismo de Monnier, ¿no?, evidentemente. Pero yo pienso que, repito, la radicalidad del discurso de los teólogos de la liberación no se puede entender simplemente como una cuestión de circulación de pensamiento, sino de un compromiso que muchos de ellos llevan con las comunidades eclesiales de base, y que además es una crítica que no solo se circunscribe al capitalismo, sino que va más allá. Yo repito, creo que es una crítica a la colonialidad del poder, que eso es una especificidad latinoamericana. Entonces, venirme a decir que la teología de la liberación es simplemente resultado de circulación de saberes, ¿no?, de redes, como se puso de moda en Francia, bueno, algunos expertos académicos, me parece que es reducir y es todavía tener una perspectiva eurocéntrica de lo que sucedió aquí en el 68, y dio la posibilidad de tener uno de los aportes de proyección intelectual más importantes, que es la teología de la liberación latinoamericana. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Luis, por esta exposición, y abrimos como es costumbre un espacio para preguntas, comentarios del público. Sí, grave. Buenas tardes, mi nombre es Salvador Mesa, licenciado en Derecho. Mi pregunta, mi comentario es: ¿qué relación esto que nos están platicando tiene de la guerra cristera aquí? ¿Qué relación puede tener la guerra cristera del 27 al 29 con Lázaro Cárdenas, la Segunda Cristiada? Aparte de todo lo que influyó la guerra cristera en la formación aquí en la Universidad de Guadalajara, con el FESO, con la FEC, con la Liga 23 de septiembre, DPR, o sea, todo lo que conlleva la historia de la Universidad de Guadalajara, los grupos estudiantiles aquí en Jalisco, porque sabemos Jalisco fue fundamental en política nacional para los movimientos de hecho, la Universidad de Guadalajara, tengo entendido, no participó por parte de la FED en el movimiento 68, la FED reprimió eso. ¿Qué relación tiene? Si pudieras comentar.
Sí. Bueno, ahorita hay una exposición aquí cerca del Palacio Municipal, creo, sobre el villismo y la revolución, ¿no? Familia y revolución. Y me llamó la atención que en el cartel dice que, bueno, en la entrada de la exposición, el que curó la exposición, puso que por lo general se entiende, por lo general pensamos que esta zona, Los Altos, ha sido una zona reaccionaria, ¿no? Así lo pone, y que se ha como pasado en silencio, que también hubo movimientos villistas, ¿no? Y constitucionalistas. Me llamó mucho la atención porque sí, el lugar común es pensar que aquí, bueno, además que es la zona de cristeros, ¿no? Se pasa por alto, ¿no? Que ha habido figuras, si ustedes quieren, proféticas. Bueno, el caso de los cristeros yo no lo ubicaría evidentemente dentro de la línea de la teología de la liberación, ¿no? Sino su contrario, ¿no? Más cercano al Opus Dei, ¿no? que a una perspectiva de radicalidad política. Sin embargo, hubo un sacerdote ya de esta zona llamado Enrique Marroquín, que escribió en el 68, 67 por ahí un libro que se llama La contracultura como protesta. Y bueno, él es doctor por Italia, por la Gregoriana, y además antropólogo, ¿no? Entonces yo creo que fue de las pocas figuras que usted podría meter. Si usted me pregunta, bueno, la relación con Guadalajara, bueno, yo hablaría más quizá de personajes que de movimientos, ¿no? Al menos que, bueno, ustedes son de acá, ¿no? Que que ustedes me digan, pero yo conozco más en esta línea de la teología de la liberación, más personajes que movimientos, ¿no? Evidentemente la religiosidad, hay un aspecto importante de la teología de la liberación que, bueno, por el tiempo no pude desarrollar, que es que los teólogos de la liberación pusieron el acento también en la religiosidad popular, mucho antes que, por ejemplo, los marxistas ortodoxos, ¿no? Porque para los marxistas ortodoxos la idea era que la religión era el opio del pueblo, ¿no? Lo reducen, ¿no? Y lo que bueno, me parece un aspecto importante de los teólogos de la liberación es que analizan el papel de la memoria, ya en términos, digamos, de Walter Benjamin, como peligro, ¿no? O sea, como memoria, como denuncia, y eso evidentemente nos lo puede demostrar a través de la religiosidad popular. Entonces yo creo que, bueno, sería por ahí. ¿Alguien más? Bueno, a mí me pareció bastante significativo el hecho de que fuera precisamente un protestante el que acuñara por primera vez. Si me hace favor, López, con el micrófono. Que acuñara por primera vez este término, porque siempre me había quedado con la idea de que habían sido precisamente los sacerdotes de Centro y Sudamérica los creadores de. Y me parece maravilloso escuchar algo totalmente distinto a la teoría que tenía fija en la mente, ¿no? Uno llegó a ver y a leer, a mí tocó todavía esa dicha de Cardenal y de todos ellos, que tuvieron la venia pues, de venir para acá, incluso están fotografías por ahí para mis amigos. Y yo siempre creí eso, exactamente, y ahora es bueno, hay que seguir estudiando. Entonces nos preguntan. Sí. Sí. ¿Cómo se podría aplicar esto a este siglo? Cuando pues todos estos movimientos, y el último que yo creo que es más palpable es el EZLN, pues ya cambiaron también hasta como, no sé si siga como la base, que yo supongo que sí, pero también ya se ha dado como otro vuelco, ¿no? Que del EZLN se han desprendido otros grupos precisamente que están enfocados hacia otros problemas que hoy en día surgen, por ejemplo con las mujeres, y ahora con todo este escándalo que se viene y de proaborto, de los escándalos sexuales de los sacerdotes. O sea, ¿cómo vemos la teoría de la liberación en este siglo XXI? Bueno, yo nada más apuntaría que no hay que olvidar que la teología de la liberación, como la mayoría de los movimientos de denuncia o de emancipación, sufrieron una fuerte represión.
Hay que recordar que, por ejemplo, en el caso del Cono Sur, las dictaduras militares, ¿no? Muchos sacerdotes fueron, e incluso monjas, ¿no? Y órdenes fueron perseguidas. Eso por el lado, digamos, político, ¿no? El informe Rockefeller, por ejemplo, del 69, decía que era mucho más peligroso un sacerdote de izquierda que un comunista, ¿no? Entonces, por ejemplo, de un lado, la represión política a través de los escuadrones de la muerte fue importante para, si usted quiere, el adelgazamiento o la represión de la teología de la liberación, pero por el otro lado, incluso por la misma Iglesia, por las autoridades de Vaticano. Si alguien reprimió a la teología de la liberación desde dentro, fue Juan Pablo II y el cardenal Ratzinger, cuando en la época era prefecto de la Congregación de la Fe. Mandó a callar a teólogos como Hans Kung, como Leonardo Boff, como creo que incluso a Pedro Casaldaliga, ¿no? Entonces hubo hubo un llamamiento a estos teólogos, pero también, por ejemplo, en el caso de Juan Pablo II, mandó a cerrar seminarios. Eso está documentado, que en Brasil mandó a cerrar seminarios donde se enseñaba este tipo de teología o de teologías progresistas. Entonces, bueno, eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Que a lo largo del siglo XX la teología de la liberación fue reprimida por ambos, tanto por dentro como por fuera. De hecho, un teólogo mexicano me menciona el término de que en estos dos pontificados, tanto en el de Juan Pablo II como en el de Benedicto XVI, fue el famoso invierno eclesial, ¿no? El invierno eclesial. Evidentemente, con la nominación de Bergoglio, ¿no? Con Francisco, se crea una esperanza, ¿no? Como si hubiera una nueva posibilidad de que la teología de la liberación gane su carta de ciudadanía. De hecho, uno de los pasajes muy celebrados fue cuando Müller, ¿no? el nuevo prefecto de la doctrina, no sé si todavía sigue, pero en la época, y creo que lo cambiaron, pero en la época cuando recién Francisco fue nombrado, él nombró como prefecto al cardenal Müller, quien había escrito un libro con Gustavo Gutiérrez, y de hecho fue famosísimo, ¿no? Que Gustavo Gutiérrez era recibido ahora sí que en el Vaticano por la Puerta Grande, ¿no? Entonces dio cierta esperanza, ¿no? Digamos, ganó carta de ciudadanía. Algunos teólogos que me pareció muy precipitado, teólogos latinoamericanos, incluso inscribieron al Papa Francisco dentro de la teología de la liberación. Me parece muy precipitado, pero bueno, los hubo quien así. Ahora, para este siglo XXI, bueno, no hay que perder de vista que el contexto sociocultural ha cambiado, ¿no? Ha cambiado en el que ya no estamos en las dictaduras militares, sino en la dictadura del consenso de Washington, ¿no? En la dictadura del neoliberalismo, ¿no? Entonces el contexto ha cambiado, el contexto cultural. En los años, por ejemplo, en Brasil, en los años 60, no hay que olvidar que, por ejemplo, las primeras organizaciones de defensa de derechos humanos fueron fundadas por ejemplo, en Sao Paulo, por el cardenal Ars, ¿no? Paulo Ars, en Petrópolis, después por Boff y así, ¿no? Entonces, en ese momento la iglesia era no la iglesia en su totalidad, porque repito, siempre fueron minoría, no, ojalá hubieran habido muchos, el del Cámaras, pues no fue el caso, ¿no? Pero ellos fueron importantes como una especie de paraguas, ¿no? Donde se podían más o menos defender o resguardar los defensores de derechos humanos. No hay que olvidar que, por ejemplo, los partidos comunistas estaban prohibidos, ¿no? Entonces el contexto ha cambiado, el contexto ha cambiado, incluso yo diría que incluso la teología de la liberación se ha abierto a nuevas perspectivas. Por ejemplo, en los primeros escritos de los teólogos, ustedes recordarán, y yo lo mencioné al principio, se hablaba de la opción preferencial por el pobre, ¿no? El pobre como sujeto central. Solo que, bueno, las críticas que se hicieron fue, el pobre que presenta la teología de la liberación todavía es un pobre asexuado, ¿no? Sin raza, ¿no? Donde la cuestión de clase está muy presente. Y habría que entender que el pobre o los pobres también sufren de otro tipo de dominaciones, que pueden ser de raciales, y usted mencionó lo de la mujer, ¿no? De género. Yo había dicho al principio que la colonialidad del poder, que este patrón de dominación que se impone a partir del siglo XV, XVI, se va a consolidar a partir de estos tres elementos: clase, raza y género.
¿Qué quiero decir? Bueno, pues no es lo mismo ser mujer urbana, blanca, ¿no? O sea, sí, estará en su posición de subalternidad en un sistema patriarcal, pero no es lo mismo ser una mujer blanca urbana que una mujer indígena pobre, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de análisis, los mismos teólogos de la liberación y teólogas lo han abierto, y hoy podemos encontrar tendencias como teologías feministas de la liberación, como teologías de la tierra, como una ecoteología de la liberación propuesta por Boff, por Frei Beto, por Ivone Guevara, ¿no? Entonces yo creo que sí también se han abierto nuevas perspectivas, pero donde el contexto ha cambiado. Bueno, el último ejemplo que podríamos dar de la vigencia del papel de la teología de la liberación no solo es el Foro Social Mundial de Porto Alegre, ¿no?, donde Chico Whittaker estuvo, sino podríamos hablar hoy en Colombia de muchas comunidades de paz, donde las comunidades eclesiales de base también tienen un papel importante, ¿no? Entonces yo creo que quizá la teología de la liberación ya no tiene tanto escaparate, ¿no?, ya no se le da tanta atención como en los años, otrora, ¿no?, como en los años 70, ¿no? Pero eso no implica que no esté presente. Uno de los teólogos de la liberación, Libânio, que murió hace unos años, me decía, hablando en Brasil, yo veo que la teología de la liberación fue como una bolsa de sal que usted arroja al mar, ¿no? O sea, no la ves, pero ya está, pues ya ahora sí que ya contaminó el mar, ¿no? Y me daba como ejemplo todas las campañas sociales en Brasil. Todas las campañas de la fraternidad en Brasil siempre son sociales. Hay la campaña de la fraternidad por el agua, la campaña de la fraternidad por la seguridad. Dice, podríamos hacer una campaña de la fraternidad por la Virgen, pero no se hace. Todas las campañas de la fraternidad en Brasil tienen temáticas sociales. Bueno, no es fortuito que los que estaban en la organización de eso son los obispos ligados a la teología de la liberación. Se me olvidó mencionar otro elemento importante, anterior al 68, hay muy poco escrito de esto. Recuerden que el Concilio Vaticano es un concilio europeo, en el sentido de que hay pocos africanos y latinoamericanos que participan del 62 al 65. De los pocos peritos que participan, está el del Cámara, el famoso obispo de Olinda y Recife, este famoso obispo que de hecho en su biografía él narra que él era conservador, ¿no? O sea, él era un tipo, incluso le pasó lo mismo al del Salvador que asesinaron, a Monseñor Romero, ¿no? Sí. La historia de ellos es un poquito parecida, ¿no? Ellos dicen, bueno, nosotros pues eran de Acción Católica, de estos grupos hasta incluso prefascistas, ¿no? Pero ¿qué dicen? Que bueno, que la realidad, ¿no?, la discriminación, la desigualdad, tanto en Brasil como en El Salvador, los llevó a ir radicalizando su discurso. Y hay la famosa frase de Don Elbel Cámara: cuando yo le doy pan al pobre, todos dicen que soy un santo. Pero cuando pregunto por qué el pobre no tiene pan, ya dicen que soy comunista. Es una famosa frase de Don Elder. Bueno, cuando Don Elder Cámara participa en el Concilio Vaticano II en el 65, se menciona o se comenta que hubo el famoso pacto de las catacumbas. Hay poco escrito de eso, de hecho lo que hay simplemente son hipótesis, pero bueno, en el 65, en este concilio, hubo, entre ellos el del Cámara, hubo obispos que dijeron que tenían que realmente llevar a cabo el evangelio, es decir, estar realmente del lado de los pobres, ¿no? Y es el famoso pacto de las catacumbas llevado a cabo en el 65. Entonces a mí me parece que es un elemento interesante para entender por qué, por ejemplo, Don Elder Cámara siempre apoyó la creación de las comunidades eclesiales de base. Ahora vayamos al caso de Monseñor Romero. Igual, si usted analiza la biografía de él, se va a dar cuenta que, por ejemplo, él regresa a El Salvador e incluso él cree que se puede ayudar a El Salvador pues desde posiciones, si ustedes quieren, reformistas, ¿no? O sea, pero va a haber un cura que va a ayudar a la conversión de Don Oscar Romero, que se llama, no olvidé el nombre,
en la biografía lo pueden leer. Hay uno de los biógrafos de él, se llama Yves Carrier, y hay otros, bueno, donde menciona que Óscar Romero colaboraba con Rutilio, con el padre Rutilio, que era un tipo de comunidades eclesiales de base, un tipo, dice Óscar Romero, transparente, comprometido, honesto. A Rutilio el Grande lo van a asesinar escuadrones de la muerte. Y cuando Óscar Romero va y pregunta a las autoridades y se da cuenta que están escondiendo la verdad, él mismo lo narra, es ahí la conversión de don Óscar Romero. Es decir, se da cuenta que hay curas que están del lado del pueblo, ¿no? Defendiéndolos, y cuando los asesinan lo van a defenestrar. Ahí Óscar Romero radicaliza su posición, y si ustedes leen sus últimas 4 homilías, acuérdense de esa famosa, su última homilía cuando le dice a los soldados, ¿no? Yo les ordeno en nombre de Cristo que no se pueda asesinar a sus hermanos, ¿no? Y él les dice, le ordena al ejército salvadoreño, yo les ordeno en nombre de Cristo parar esta represión. Y bueno, ¿qué va a pasar? Que él será asesinado incluso dando misa. La misma suerte correrán años más tarde Ignacio Yacuría y los demás jesuitas en la universidad, ¿no? Entonces, bueno, serían 2 ejemplos de figuras proféticas. Que más allá del discurso tiene que ver con cuestiones de acción en torno a los derechos humanos. Me preguntaba si quizá una figura cercana, contemporánea en México pudiera ser el padre Solalinde con todo esto que hace con los migrantes. Bueno, primero, una cosa, yo una vez le pregunté a Solalinde si él se consideraba teólogo de la liberación. Y la respuesta de él fue ambigua, ¿no? Él me dijo que no, él no se consideraba dentro de la teología de la liberación, que había gente que lo consideraba dentro de la teología de la liberación, pero que él no se considera. Entonces fue la respuesta que él me dio. Es la respuesta que él me dio, ¿no? Entonces yo no lo voy a meter donde él no quiere estar, ¿no? Bueno, eso fue hace 4 años, no sé si ahora, si le hicieran la misma pregunta, ¿qué respondería, no? Ahora, hay una cosa importante que, bueno, no nos mencioné. Bueno, la doctrina social de la Iglesia ha sido, pues, ha acompañado la historia de la Iglesia, ¿no? Es decir, por ejemplo, pensemos en los famosos curas obreros en los años 30 en Francia, ¿no? Los curas, bueno, estos curas que iban a las fábricas, en la Renault, en la Peugeot, ¿no? Y participaban y que también fueron incluso castigados, ¿no? Pues en el caso, digamos, de los curas obreros en Francia. En Bélgica estaba, por ejemplo, también el famoso cardenal Cardin, que crea él es el creador del método ver, juzgar, actuar, del que se va a inspirar Paulo Freire más tarde para desarrollar su pedagogía del oprimido, ¿no? Es decir, sí ha habido movimiento, o bueno, pensemos en el siglo XIX más o menos, en Lyon, en el cura Lemonnier, ¿no? Felicitas Lemonnier, ¿no? Que saca su discurso contra la esclavitud, ¿no? Entonces, yo creo que sí ha habido, yo mencioné Bartolomé de las Casas dentro de nuestra tradición, pero yo pienso que el rasgo característico de los teólogos de la liberación, me decía Leonardo Boff, es que un teólogo de la liberación siempre tiene que tener un pie en la academia y otro pie en los movimientos sociales. Pero bueno, sí, yo pienso que sí, que aquí tenemos, o sea, no podemos entender el papel de Solalinde ni el de Javier Sicilia, por ejemplo, ¿no? Sin recurrir a toda esa tradición de izquierda católica, Méndez Arceo en México, ¿no? Pues bueno, si no hay más preguntas, agradecemos mucho a todos por su asistencia y yo me limito ya a entregarle su tradicional reconocimiento al cual le doy lectura. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de los Lagos, el Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras otorgan la presente constancia al doctor Luis Martínez Andrade por impartir la conferencia El Cristianismo de Liberación y el 68 en la Casa Universitaria el 20 de agosto de 2018.
Piensa y trabaja, Lagos de Moreno, Jalisco, 20 de agosto de 2018. Muchas gracias, Luis.